Formalmente, aleluya, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez a esta casa, sea bienvenido. ¿Hay alguien aquí que viene por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. La tía de nuestro hermano Douglas. Amén. Qué lindo, gloria a Dios. Y si hay alguien más por ahí atrás que nos visite, también siéntase como en su casa. Dios es bueno en todo tiempo. Agradecemos también la sintonía de las personas que ya comienzan a hacer contacto a través de este mensaje que también de manera virtual puede llegar a través de nuestra página de Facebook y de nuestra página de YouTube, la Iglesia de Cristo Sion Ministerios Asociados Elín, así como también bendecimos al grupo de comunicaciones Adame, que hace posible que este mensaje llegue un poquito más allá. ¿Cuántos están preparados ahora para recibir palabra de Dios? Vamos a recibir palabra de Dios, respuesta de Dios, amén. Y hoy tenemos un mensaje bastante interesante, pero un mensaje bíblico sobre todas las cosas. Y la porción bíblica que vamos a compartir como texto base se encuentra en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 15 y 16. Gloria al Rey. Juan 5, versículos 15 y 16. Estaremos leyendo en la tradicional Reina Valera. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias, Señor, porque estas palabras han sido leídas. Hemos adorado y glorificado tu nombre y hemos sentido una exquisita presencia en este lugar. Ahora te pedimos que nos hable. Dile: háblanos, Jesús. Confórtanos. Llénanos de aliento. Llénanos de fortaleza. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Te pedimos que en el nombre de Jesús esta palabra traiga sanidad, liberación y vida eterna. Proclamamos el señorío de Cristo. Y te pedimos que se vaya todo espíritu de distracción en este momento. Todo espíritu de pereza, todo espíritu de sueño, en el nombre de Jesús. Señor, vengo yo para que crezcas tú. Soy solo un instrumento. Con humildad he recibido este mensaje, con humildad lo transmito y con humildad te pido que el pueblo lo reciba. Tú me conoces, Señor. Me considero ser el más pequeño de tus ministros. Úsame. Tu gloria es tu gloria, Señor, no la mía. No soy digno de estar aquí, ni ellos tampoco, pero por tus misericordias aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a los hermanos de alabanza por este precioso momento de adoración. ¿Verdad que sí? ¿Usted se atreve a darle otro fuerte aplauso al Señor?
Gloria a Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Decía que hoy vamos a predicar un mensaje un poquito extraño, controversial, pero es un mensaje que viene como aviso a la iglesia de Dios en este tiempo. Así que le pedimos al Señor sabiduría y también entendimiento de parte de ustedes. Y el mensaje lleva como título Teorías de conspiración. Amén. El motivo de este mensaje no es asustar a nadie, sino más bien que nosotros estemos atentos y que abramos los ojos espirituales para entender lo que está ocurriendo en este tiempo. Es una responsabilidad de los ministros de Dios orientar al pueblo y guiarlo a puerto seguro para que no haya ningún tipo de distracción y que la palabra de Dios pueda seguir siendo nuestro sustento por medio de la fe en Cristo Jesús. Y a manera de introducción, comenzamos diciendo que a raíz del primer caso de coronavirus, el pasado diciembre del año 2019, en una pequeña ciudad o en una ciudad de China llamada Wuhan. Posteriormente, después de haberse registrado el primer caso, aproximadamente en marzo de 2020, nosotros vimos cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó que ese virus había ya pasado de ser una epidemia en ese lugar a una pandemia. O sea, el virus se había registrado a nivel mundial, trayendo como consecuencia muchas situaciones. No solo la muerte, que hasta la fecha son alrededor de 3.9 millones de personas, sino también que ha traído y ha afectado a la humanidad en todas las áreas. La salud emocional se ha visto golpeada. Hay gente que está enferma de los nervios con todas estas situaciones. También no ha dejado de ser una situación difícil en las relaciones conyugales. Los matrimonios en la familia se han visto afectadas, porque ahora cuando compartimos más en la casa, se hace como un poquito más difícil, ¿verdad?, de compenetrarnos irónicamente. Pero también han sido golpeadas las finanzas, en lo laboral, los trabajos, muchos son los que han perdido su trabajo. Ni hablar de la parte educacional. Nuestros hijos han pagado la consecuencia de tener que tomar clases virtuales y es un poquito difícil. También hemos visto cómo la inmoralidad ha aumentado, porque mientras muchos estamos buscando el rostro de Dios, hay que decir que muchos otros se han dedicado a perderse, a provocar a las autoridades y a violar las leyes establecidas por los organismos de salud para evitar que esto siga propagándose. Pero no solo todo lo que acabamos de mencionar, sino que juntamente con todo esto han salido al aire un sinnúmero de teorías de conspiración que viene desde el origen del virus, que si se hizo en un laboratorio, que si fueron los americanos, que si fueron los chinos, pero también que abarca hasta el invento y la aplicación de la vacuna, que hoy muchos han recibido y que otros se rehúsan a ponérsela. Teorías de conspiración. Pero para ser un poquito más exacto, vamos a definir el tema conspiración. ¿Qué es una conspiración, pastor? Y este es un mensaje de edificación.
Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, militares, grupos armados y civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades, autoridades, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Lo que busca una conspiración, y aparece un término aquí interesante, trastocar, es trastornar o alterar o confundir el desarrollo de un proceso. Amén. ¿Se está entendiendo, verdad que sí? Entonces, la conspiración, por ejemplo, muchas veces busca derrocar a un gobierno por tal o cual razón, o busca establecer un orden que no es el que, por ejemplo, la sociedad anhela que sea, leyes que son absurdas, porque hay un grupo de personas que quieren, ¿verdad?, hacer de las suyas a costa de lo que sea, o con un interés muy particular sencillamente. Eso es conspiración. Ahora, cuando hablamos de teoría conspirativa, es prácticamente lo mismo, pero con una ligera diferencia. Las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración o teoría conspiratoria se usan para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo, por ejemplo, de lo político, ¿cuántos saben que el año pasado nosotros aquí nos vimos en una situación difícil en medio de las elecciones y se habló de una conspiración política, ¿lo recuerdan? Pero mucho más cerca está el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde aparentemente hubo un trastorno de un grupo interesado en evitar, por ejemplo, que Donald Trump fuera nuevamente presidente. Eso es una teoría, algo que no necesariamente se llegó a comprobar, y por eso se habla de teorías. Amén. De cosas que parecen ser, pero que al final son teorías. Pero también nosotros vemos que pueden haber teorías en lo social, un grupo interesado, por ejemplo, el tema de las 3 causales. Hay un grupo de interesado a nivel mundial que está auspiciando todo esto, con un objetivo muy marcado. Y están apuntando específicamente a República Dominicana, por ejemplo, porque es uno de los 4 países que no ha aprobado el aborto en todo el mundo. Pudiera ser que haya una conspiración detrás de todo esto. Por eso ustedes ven que se invierte millones, y usted no lo entiende, de un grupo de mujeres que van y tienen 3 meses frente al palacio y comen y visten y no trabajan, pero las mantienen. Entonces hay algo detrás de todo esto. Conspiración o teoría conspirativa en lo económico, un grupo sector que provoca una situación para ellos ser beneficiados. Religiosa, histórica, por medio de la acción secreta de un grupo poderoso, extenso y de larga duración, y además en tono peyorativo, o sea, en tono negativo, para descalificar esas teorías. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiración ocultas, misteriosas. En resumidas cuentas, para no hablar mucho de esto, que es lo menos importante del mensaje, pudiéramos decir que la conspiración es un hecho comprobado y materializado, ¿cierto? Y la teoría de conspiración pudiera haberse materializado, pero necesariamente no se haya confirmado. Por eso son teorías. ¿Se está entendiendo? Hubo una conspiración contra el ex jefe del Estado, el ex generalísimo
Rafael Leonidas Trujillo. Se comprobó que había una conspiración. Ahora, cuando o si hubiese sucedido, por ejemplo, que nunca se haya dicho acerca de esto, pero que sí, que no, pero que aparentemente fue algo, qué sé yo, entonces ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese tema ha sido una teoría. Amén. Para no seguir hablando acerca de esto, hacemos la siguiente pregunta. Yo creo que se entendió por lo menos mínimamente lo que estábamos tratando de explicar. ¿Por qué hablar, pastor, sobre este tema precisamente en este tiempo donde hay tanta confusión y donde hay gente que, por ejemplo, ni siquiera se ha vacunado? Bueno, primero, porque cierto pueblo de Dios ha caído en temor con este tema. Y la iglesia, que está llamada a llevar fe a las naciones y a los pueblos, es la primera que está en pánico. Y son muchos los cristianos que hoy están convencidos de que todo lo que está pasando tiene un propósito de conspiración. Y para ser honesto, yo lo creo también. Pero, ¿por qué predicar de esto? Bueno, porque algunos también rehúsan a vacunarse, entendiendo que, por ejemplo, este es el sello de la bestia, cosa que no está comprobado según la Biblia, es absurdo. Otros que dicen que la vacuna afecta nuestra cadena de ARN y que por ende las células pudieran ser transformadas o trastornadas, trayendo como consecuencia que en 1 o 2 años muchos de nosotros vamos a parecer zombies andantes. Y que por ende se va a provocar un genocidio con la intención de matar alrededor de 2.000 millones de habitantes y así tener una reducción mundial en la población del mundo, valga la redundancia. ¿Por qué hablar de todo en este tiempo? Bueno, segundo, porque el mundo, sobre todo la iglesia, tiene que saber que las conspiraciones no son temas nuevos en este tiempo. Porque la conspiración existe desde el principio de los tiempos y busca como objetivo, o tiene como objetivo, en muchas formas, ¿no?, tratar de detener el propósito de Dios aquí en la tierra. Y como esto es un mensaje espiritual, pues vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas conspiraciones que existieron desde el principio de los tiempos. Y por esa razón usted no tiene que sorprenderse. Amén. Ni tampoco tiene que asustarse. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Antiguo Testamento, Éxodo 1:9, ¿qué pasó? Dice que el pueblo comenzó a aumentarse. ¿Y qué comenzó a observar? O comenzaron a observar algunos de los del pueblo de Egipto y aconsejaron a Faraón. Vamos a leerlo textualmente, bien rapidito. Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que siga aumentando. Tramar es sinónimo de conspirar. Porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país de donde ellos eran esclavos. Y que por ende la
todo lo que se hacía, todo el trabajo difícil y duro, lo hacía el pueblo esclavo de Israel. Por eso los egipcios, 1:11 de Éxodo, pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajar muy duros. Le hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más lo maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios le tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Le amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, o sea, ladrillos, ¿verdad? Y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Púa, de ahí es que vienen los alambres de Púa, el nombre. No, mentira, es un chiste para que usted se ría, que está muy serio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice que eran parteras de las hebreas y les dijo, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó a llamar y les dijo, ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas, ¿verdad? Contestaron ellas, no son como las egipcias. Contestaron ellas. Al contrario, son robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderla. Cosa que posiblemente era cierta, pero posiblemente no. Sigue diciendo del 20 y el 21 de Éxodo 1. De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía ¿qué? Más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia ¿qué? Numerosa. Aleluya. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo, o sea, a los egipcios, echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. ¿Cuál era el propósito de esta conspiración? Evitar que el pueblo de Dios, evitar que el pueblo de Dios vemos nosotros aquí, y nítido, ¿verdad que se oye? Oye, me oigo como más lindo, ¿verdad que sí, mi amor? Wow, creo que voy a tener que utilizar más este micrófono. Vemos nosotros aquí una teoría de conspiración, o mejor dicho, una conspiración, algo que se materializó. Y luego de esto, en Éxodo capítulo 2, vemos nosotros la historia de Moisés, que cuando su madre, a sabienda de que lo iban a tirar a todos los niños varones en el río Nilo, se atrevió a conservar la vida del niño, poniéndolo en una canastilla que posteriormente llegó a los predios de la hermana de Faraón, y el niño, por la misericordia de Dios, fue preservado para cumplir un propósito muy marcado de posteriormente libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. ¿Cuál era el propósito del enemigo?
destruir el propósito y el plan de Dios. Una conspiración para detener lo que Dios quería hacer. Pero cuando seguimos mirando en las historias bíblicas, nos encontramos con otra conspiración en los tiempos de Daniel. Y dice que el rey Nabucodonosor, por recomendaciones de algunos de sus séquitos, hizo una gran estatua para que al son de algunos instrumentos musicales, todo el que estaba alrededor de los predios se postrara y le adorara. Dice así, Daniel 3:5. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio. Hay que decir que la cítara, la lira y el salterio son instrumentos de cuerda de la familia de la guitarra. ¿Ok? La gaita o la gaita, ustedes han visto a los escoceses, ¿verdad? Que tienen como unos instrumentos que tienen como 3 o 4, es un instrumento de viento. Aprendió algo nuevo, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, dice que cuando escucharan esos instrumentos o todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Hay que hacer un paréntesis para que usted entienda de que en este tiempo Israel había caído como esclavo después de salir de Egipto en manos de los babilónicos por 70 años. Y un gran grupo del pueblo de Dios, los judíos, allí estaban sufriendo lamentablemente la condena bajo el yugo de los babilónicos. Cuando esto pasó, dice que todo aquel, decía o seguía diciendo, que no se arrodille y adore a la estatua, será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Es de ahí que viene la historia de aquellos 3 grandes hombres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que creo que el domingo pasado hablábamos sobre ello. ¿Cuál era el objetivo? Aquí había, hermano, ciertamente una conspiración contra el pueblo judío, porque ellos no se postraban delante de estatuas u otras cosas que no fueran la presencia de Dios. Llama la atención, ustedes vieron todos los instrumentos, ¿verdad? Que en el Salmo 150, el Señor, ¿verdad?, a través de David, dice, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo como con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con los panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flautas. Porque desde el principio de la humanidad, lo que busca el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es usurpar el lugar que le corresponde a Dios y también robarle la adoración que le corresponde al Señor. Los que conocen la historia saben que el rey Nabucodonosor, por la misericordia de Dios, fue sometido, ¿verdad?, a un propósito de Dios, a una dura prueba. Pero antes de decir que tanto Sadrach, Mesach y Abednego y posteriormente Daniel, que se vio probado, Dios tuvo misericordia de ellos y preservó la vida de ellos. Nabucodonosor también reconoció que Jehová Dios era el único Dios verdadero. Pero vemos nosotros en esta historia que una conspiración contra el pueblo de Dios. Otra historia que habla de una conspiración para evitar el propósito de Dios en su pueblo se manifestó en los tiempos de la reina Esther. ¿La recuerdan? La reina Esther, una judía que sustituyó a Vasti, que se negó, ¿verdad?, a salir cuando el rey, en medio de una fiesta, la mandó a buscar. Por una recomendación de algunos de sus consejeros,
era un mal ejemplo de que la reina no hiciera caso a la voz de su rey. Así que él la destituyó y Esther resultó ser la agraciada. ¿Qué pasó aquí? Había un general llamado Amán que tenía todo el poder delegado del rey Asuero. Tan así que cuando él pasaba por un lado, las personas tenían que postrarse delante de él para adorarlo. Y cuando Mardoqueo, el tío de Esther, lo veía, pues no se postraba, porque sencillamente postrarse solamente delante de la presencia de Dios. Amán se molestó e incitó al rey para que hiciera una ley y que posteriormente destruyera al pueblo judío. Entonces, ¿qué decía? Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo pueblo. ¿Cuántos saben que las leyes de Dios son diferentes a todo lo que dice el mundo? Por eso el mundo no entiende las cosas espirituales. Y dice: y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, uno de los beneficios que supuestamente iba a recibir el rey era que los capataces que estaban sobre esos judíos iban a recibir un beneficio para que todas las monedas de plata o de oro recaudadas luego de la muerte del pueblo fueran a las arcas del rey Asuero. ¿Qué dice el rey Asuero? En Esther 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Y Esther 3:13, saltando un par de versículos, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de ¿qué? De destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aleluya. Lo que conocemos el desenlace de la historia, sabemos que la conspiración tramada contra el pueblo de Dios también fue malograda, porque la reina Esther le confesó a su esposo el rey lo que se estaba tramando. Pero ¿no es esto acaso también una conspiración contra el pueblo de Dios? Sí. Y si nosotros seguimos viendo historias de conspiración en la Biblia, nos encontramos con la conspiración en los tiempos de Herodes para evitar que un Salvador que llegó al mundo creciera y que posteriormente cumpliera con el propósito de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús nuestro Salvador. Dice que unos reyes magos vieron aquella estrella que marcaba la profecía de que un Mesías había venido al mundo. Y por alguna circunstancia llegaron ellos a donde el rey Herodes. Y cuando el rey Herodes escuchó que un rey había nacido, dijo: hay problema porque me van a sustituir. Y el rey: aquí soy yo. Entonces dice el rey, a darse cuenta Herodes de que los sabios lo habían engañado, porque ellos se fueron. Él dijo: pero miren, vamos a hacer algo. Vayan ustedes y búsquenlo y luego díganme, para que yo también vaya a adorar a ese rey. ¿Cuál era la intención? Exterminarlo. Y como los reyes magos nunca regresaron, Herodes se había dado cuenta de que había sido prácticamente burlado.
Y al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. No es casualidad que hoy en día también se está conspirando para fastidiar la sustitución generacional, no solo del mundo, sino también de la iglesia. ¿A través de qué? De los abortos, de matrimonio de un mismo sexo y también de la ideología de género que le está diciendo a nuestros niños cosas que no son ciertas, ni cosas tampoco que son soportadas por la ciencia ni siquiera, sino más bien que son ideologías. Pero cuando vemos esta historia, ¿acaso no estamos viendo una conspiración que buscaba y perseguía qué? Destruir el propósito del pueblo de Dios. Pero también vemos nosotros una conspiración en los tiempos de cuando ya Jesús era adulto. Y en esta historia que nos sirvió de texto base, vemos nosotros a un Jesús que algunos de sus adversarios pretenden matarlo por causa de algo que él hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Recuerdan ustedes aquel paralítico de Betesda? Él lo sanó en un día de reposo. Y eso hizo que la ira cayera sobre algunos religiosos de la época, entendiendo que Jesús había burlado una ley establecida por los hombres, que supuestamente era la ley judía del Antiguo Testamento, donde los sábados no se podía hacer nada. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, o sea, el que había sido sanado, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús es apresado posteriormente, por causa de todos los milagros y prodigios que hacía, dice también que hubo una conspiración para arrestarlo, con el propósito final de matarlo. Así que en Mateo 26:1, horas antes de Jesús ser entregado, dice que cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días, en la fiesta de la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. El Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado. O sea, yo voy a dar mi vida, nadie la va a tomar. Pero por otro lado, aleluya, dice, por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron ¿qué? Planes de conspiración para arrestar a Jesús mediante ¿qué? Algún engaño. ¿Y qué? Posteriormente matarlo. Pero decían no durante la fiesta para que no se alborote la gente. Denle un codazo duro al que está al lado. Uy, hubo esta chapota, así, chápete. Porque hay gente que se está durmiendo. Y este es un tema serio, muy serio. Un tema que está a la orden del día. Y estamos tratando de que la iglesia recobre la fe. Esto se va a poner bueno, tranquilo. Estamos viendo aquí, a través de la historia desde el Antiguo Testamento,
que siempre han existido conspiraciones. Un grupo de personas determinadas que están tratando de evitar que el propósito de Dios se cumpla en este tiempo y en tiempo postrero no muy lejano, porque Cristo está a la puerta. Y dice que después de esto, cuando Jesús fue apresado, había que buscar una causa justa para poder condenarlo. De una manera engañosa, finalmente lograron persuadir al rey y posteriormente lograron lo que ellos entendían era el propósito. No solamente matar a Jesús, sino también antes difamarlo y hacerlo morir como un vil ladrón en la cruz, para que su descendencia, la simiente que ya él había sembrado en sus discípulos, no se siguiera propagando ni siguiera creciendo a través de los tiempos. Porque imagínese usted que usted esté siguiendo a alguien que posteriormente se dé cuenta a usted que es un ladrón. Dice, pero que era un falsante. Y tú no eres cristiano. Yo era cristiano, pero ese tipo era un ladrón. Tú no supiste que lo crucificaron con 2 ladrones más. El propósito fundamental era difamar su evangelio y luego matarlo. Hasta ahí nosotros hemos visto a través de la historia diferentes historias, valga la redundancia, de conspiraciones que evitan que el propósito de Dios se cumpla. Hermanos, que no nos agarre por sorpresa el plan que el enemigo en este tiempo está tratando de imponer para evitar un gran avivamiento que vendrá sobre la tierra en estos últimos días. A pesar de lo que usted vea y de lo que usted crea o no crea, yo soy de los que creo que ciertamente no sería raro nosotros ver que haya conspiración detrás de todo esto. Pero no puede ser un tema nuevo para la iglesia, y de eso se trata este mensaje. Ahora bien, luego de que Jesús muere y resucita, el pianista que suba, por favor. Vemos nosotros entonces que hubo una conspiración sobre la iglesia para tratar de detenerla y destruir lo que el Señor planeaba hacer para que nosotros no pudiéramos ver lo que en este tiempo está pasando con la iglesia. Y dice que hubo una gran persecución. Y dice que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, uno de los discípulos de Jesucristo. Aquel día dice que se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y dice que hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, ¿causaba qué? Causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Dice que arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Prácticamente hemos terminado el mensaje. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se han quedado pensando, ¿y? Pastor, ¿y? Yo voy a concluir diciendo o preguntando, ¿cuál es el común denominador de todas estas historias? Yo mismo le voy a contestar. Primero,
detener el crecimiento del pueblo por medio del engaño. Pero también por medio de robarle la adoración a Dios. En la primera historia vemos cómo cuando el pueblo comenzó a multiplicarse, eso causó temor en Egipto. Egipto representa al mundo. Y hay muchas mentes maquiavélicas allí afuera que están al servicio de Satanás, que están intentando que el pueblo de Dios siga creciendo. Y son personas que están en las altas esferas de muchos poderosos que tienen poder para hacer y deshacer. Y no es casualidad que, por ejemplo, en estos días la ONU prácticamente sentenció a la iglesia evangélica por considerar que nosotros afectamos la agenda que ellos están tratando de implementar en estos días. Y eso no es una noticia nueva, porque eso está en internet, búsquelo. Se nos ha declarado la guerra. ¿Qué otra cosa vemos en esta historia como común denominador? La adoración en este tiempo ha querido ser distorsionada. Si usted se va al mercado anglosajón, los norteamericanos en muchas de esas supuestas alabanzas mencionan a todo menos Jesús. Porque donde aparece el nombre de Jesús, algunas casas disqueras, para ellos eso no es negocio. Porque el nombre que es sobre todo nombre pesa, hermano. Pero vemos también cómo en alguna de estas dos historias se ha tratado de destruir la vida de los infantes por medio del aborto, por medio del matrimonio de un mismo sexo. ¿Cómo se va a reproducir al mundo? Y por medio de las teorías o de las ideologías de género. Como si fuera poco, también vemos cómo en estos últimos tiempos el enemigo ha querido distorsionar la verdad acerca de nuestro Salvador. ¿Por qué razón dice la Biblia que Jesús querían matarlo? ¿Por qué razón? Porque él decía que era ¿qué? Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios era su Padre. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir hoy muchos enemigos de la fe? Que Jesucristo no ha venido al mundo. Y que Jesucristo tampoco es el Salvador. Y hay muchos que lo están esperando, aún en Israel. Cuidado. Cuidado. Porque si asesinaron a nuestro Salvador, ¿qué usted cree que puede pasar con la iglesia? Ahora, ¿cuál es el otro común denominador que estamos viendo en estas historias? Y con esto yo quiero terminar. Que en ninguna de las historias Dios permitió que su pueblo fuera destruido. En ninguna de las historias que vimos, el pueblo de Dios fue destruido. Porque Dios, como poderoso gigante, siempre ha tenido cuidado de su iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Iglesia, sí, es verdad. Desde el principio de la historia han existido conspiraciones para evitar que el pueblo de Dios se propague, para evitar que este evangelio sea predicado en toda parte del mundo. Pero nada te pasará, iglesia.
porque las puertas del Hades, del infierno, no podrán prevalecer contra el poder de Dios. Oh, gloria al Rey. Cuando tú escuches de todas estas teorías de conspiración, di sí, es verdad, pero no es nada nuevo. Sí, es verdad, pero Dios tendrá cuidado de mí. Oh, gloria al Rey. Oh, gloria al Rey. Aun cuando pase por el fuego no te quemará. Oh, gloria a Dios. Cuando pase por las aguas no te cubrirá, porque Dios estará contigo, iglesia. No teman, familia. Dios tiene cuidado de nosotros. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba al Rey. Hay teorías de conspiración. Es verdad. Pero no temas. Hay un temor enorme ahora. Se habla de una tercera dosis. Y para los que siguen noticias, en Francia hay una revuelta en estos instantes. Por si usted no lo sabía, nuestros niños menores de 12 años, por ejemplo, lo quieren vacunar el lunes, mañana, a partir de mañana. Quieren vacunar a nuestros niños. Esto se está grabando. Mi opinión como pastor y guía espiritual de esta congregación. Primero, decirle que no teman. Una tercera dosis. Yo particularmente y responsablemente como guía espiritual de esta casa, esperen. Si usted se puso su dosis como yo, ¿por qué ponernos tan apresuradamente una tercera? Vamos a esperar a ver qué dice el cuerpo. Y con nuestros niños, vamos a cuidar a nuestros niños. Particularmente yo, delante de todo este pueblo, no me da paz vacunar a mis niños. Eso soy yo. Si usted quiere vacunarlo, gloria a Dios. Pero en cuanto a que vamos a ser mutantes, en que estas vacunas van a provocar y todo esto un genocidio, no tema, iglesia. Ese es el mensaje. Porque en ninguna de las historias que vimos, donde ciertamente no habían teoría de conspiración, no, sino habían conspiración, Dios preservó a su pueblo. Dios lo preservó. Y Dios sigue preservando a su iglesia. Y hasta que esta niña mimada, las niñas de sus ojos, no sea arrebatada, nada nos va a pasar. Que Dios te bendiga, iglesia. Vuelvo y te repito, el propósito de este mensaje no es sembrar miedo, sino más bien aumentar nuestra fe y entender que son tiempos peligrosos. Tiempos donde no debemos de perder el tiempo, porque hay mucha gente perdiendo el tiempo. Nuestro hermano Domingo, de una manera repentina, partió con el Señor. Pero él tenía sus cuentas claras. Los amigos que están aquí, los que nos están viendo por la televisión, tiene tus cuentas claras con el Señor. Porque algunas veces queremos hacer tantos planes y tantas cosas, y la muerte nos puede sorprender. Porque así como muchos sectores dominados por Satanás han querido conspirar contra el pueblo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es un conspirador por naturaleza. Y de esos casi 4 millones de personas que se han ido, posiblemente la mayoría no eran cristianos. Y por esa razón, la misma pandemia lo que está provocando es llevarse a muchas personas que todavía no han confesado a Cristo como único Rey y Salvador. Son de esos mensajes que hasta a nosotros mismos nos cuesta dar, pero hay que darlo
que el pueblo tiene que entender. Padre, gracias te damos por estas palabras. Necesitamos ser fortalecidos, Señor, en este tiempo. Necesitamos que tú aumentes nuestra fe, Señor. Creemos fielmente, Señor, que tú nos vas a guardar como a la niña de tus ojos. Señor, te necesitamos en este tiempo. Como iglesia y como tu pueblo, sabemos que aún la hoja de un árbol no cae a tierra sin tu consentimiento. Por tal razón sabemos, Señor, que en este tiempo, hoy más que nunca, tu cuidado está sobre tu iglesia y sobre todas aquellas que anhelan tu venida. Señor, mira a los amigos. Alcanza a los amigos con tu misericordia. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, o si nos están viendo a través de la pantalla, una oración puede cambiar tu vida para salvación y vida eterna. Es una oración voluntaria que ahí donde estás, si quisiera hacerla, Dios la recibe. Dile: Señor Jesús, te necesito. Te confieso que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido que entres, Señor. Que me salve, Padre. Y que me haga aún como uno de tus hijos, Señor. Escríbeme en el libro de la vida. Y nunca jamás te olvides de mí. Por favor, Señor. Para cuando tú vengas o envíes por mí, yo morar contigo con una eternidad o por una eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Amigos, si hiciste esta oración, te invito a que perseveres. A que perseveres en la fe. Acércate a una iglesia donde se predique la sana doctrina y dile a uno de los líderes: yo acepté al Señor en una iglesia amiga o a través de la pantalla y hoy quiero seguir perseverando. Atrévete a hacerlo, Dios te ayudará. Gracias, Señor. Gracias por el favor de su sintonía. Gracias, Jesús.